Buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Jesús Sepúlveda, Kevin Cuberos y mi persona Jordan Cañas, y vamos a tratar el tema sobre los fundamentos del comportamiento de los grupos. Para empezar voy a definir y clasificar los grupos. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Los grupos son formales y no formales. Se entiende por grupo formal es aquello que define la estructura de una organización, con trabajos designados que se establecen en tareas. En los grupos formales los comportamientos que alguien debe de tener quedan estipulados por las metas organizacionales y se dirigen al cumplimiento de estas. Un ejemplo de un grupo formal es la tripulación de un avión comercial que consta de 6 miembros y cada uno de ellos realiza tareas y trabajos designados por la organización. A diferencia de esto, los grupos no formales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por la organización. Dichos grupos son formaciones espontáneas que surgen en el ambiente de trabajo y aparecen en respuesta a la necesidad de un contacto social. Un ejemplo de un grupo no formal son los de 3 empleados de departamentos diferentes que almuerzan de manera regular. Estos tipos de interacciones de los individuos, aun cuando son no formales, afectan mucho su comportamiento y desempeño. Es posible hacer clasificaciones más finas de los grupos, como de mando, tarea, interés y amistosos. Los grupos de mando y de tarea los impone la organización formal, mientras que los de interés y amistosos son alianzas no formales. Un grupo de mando está determinado por el organigrama de la empresa. Está compuesto por individuos que reportan a un gerente asignado. Por ejemplo, la directora de una escuela primaria y sus profesores forman un grupo de mando, al igual que el director de auditoría postal y sus inspectores también forman otro grupo de mando. A los grupos que de tarea también lo determina la organización. Representan a quienes trabajan juntos para efectuar tareas incluidas en sus deberes. Sin embargo, las fronteras de un grupo de tareas no se limitan al superior inmediato en la jerarquía, sino que tienen relaciones de mando cruzadas. De mando cruzada. Por ejemplo, si un estudiante comete un delito, se necesita la comunicación y coordinación del director de académico, el de asuntos estudiantiles, el de inscripción, el de seguridad y el asesor del estudiante. Esa formación constituirá un grupo de tareas. Debe de notarse que todos los grupos de mando también son de tareas, pero no a la inversa, porque los de tareas llegan a cruzarse a través de la estructura de la organización. Las personas que pertenezcan o no a grupos comunes de mando y tarea tal vez coincidan en la consecución de un objetivo común que les interese. Ese sería un grupo de interés. Los empleados que planean modificar su programa de vacaciones, dar apoyo a un compañero que fue despedido o buscar mejores condiciones de trabajo, representan la formación de un cuerpo unido en busca de un interés común. Es frecuente que los grupos se desarrollen porque sus miembros individuales tienen uno o más características comunes, y esas formaciones se denominan grupos amistosos. Las alianzas sociales que con frecuencia se extienden fuera del trabajo se basan en las edades, en grupos étnicos similares, apoyar el equipo de fútbol, en el interés del mismo conjunto musical o punto de vista político semejante, por mencionar algunas características. No hay una razón única por la cual los individuos se reúnen en grupos, como la mayoría de las personas pertenecen a varios grupos. Es obvio que los diferentes grupos proporcionan a sus miembros distintos beneficios como la seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder, logro de metas, entre otros. El siguiente punto que voy a abordar se conoce como las etapas del desarrollo de un grupo. En su evolución, los grupos por lo general pasan a través de una secuencia estandarizada, denominada modelo de las 5 etapas del desarrollo de un grupo. Aunque las investigaciones indican que no todos los grupos siguen dicho patrón, es un buen modelo para seguir. El modelo de desarrollo de las 5 etapas plantea que los grupos pasan por 5 etapas distintas: la formación, la tormenta, la normalización, el desarrollo y la terminación. La primera etapa, la formación, se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Sus miembros prueban el agua para determinar cuáles tipos de comportamientos son aceptables. Esta etapa termina cuando los miembros piensan que sí son parte de un grupo. La etapa de tormenta es también conocida como la de conflicto en el interior del grupo. Los miembros aceptan la asistencia del grupo, pero se resisten a las limitaciones que éste impone a la individualidad. Además, hay conflicto acerca de quién controlará el grupo. Cuando esa etapa termina, hay una jerarquía relativamente clara de liderazgo dentro del grupo. La tercera etapa es la que se desarrollan relaciones cercanas y el grupo demuestra cohesión. Existe un sentido fuerte de identidad y camaradería entre ellos. Esta etapa de normalización termina cuando la estructura del grupo se solidifica
y ha asimilado un conjunto común de expectativas que definen lo que constituye el comportamiento correcto de sus miembros. La cuarta etapa es la de desempeño. En este punto la estructura es funcional y aceptada por completo. La energía del grupo se ha transferido de conocerse y entenderse el uno del otro a llevar a cabo la tarea del que se trate. Para los grupos de trabajo y permanentes, el desempeño es la última etapa de desarrollo. Sin embargo, para los comités temporales, los equipos, las fuerzas de tarea, los grupos similares que tienen una labor específica por cumplir, hay una etapa de determinación. En esta etapa, el grupo se prepara para la demanda. El alto rendimiento en su trabajo ya no es su prioridad principal, sino que la atención se dirige a terminar las actividades. En esta etapa, las respuestas de los miembros del grupo varían según están elogiando los grupos, los logros del grupo, otros se encuentran deprimidos por la pérdida de camaradería y amistad ganada durante la vida de este grupo. Ahora bien, existe lo que se conoce como propiedades del grupo. Los grupos de trabajo no son turbas organizadas, tienen propiedades que moldean el comportamiento de sus miembros y hacen posible explicar y predecir gran parte del comportamiento individual del grupo, así como el desempeño de este. ¿Cuáles son algunas de estas dichos de propiedad? Entre ellas están el rol, las normas, la estatus, el tamaño del grupo y la cohesión. Como primera propiedad del grupo están los roles. Shakespeare dijo que el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Con la misma metáfora podemos decir que todos los miembros de un grupo son actores y cada uno interpreta un rol. Con ese término se designa un conjunto de patrones de comportamiento esperados atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. La comprensión del comportamiento en un rol sería mucho más fácil si cada uno eligiera un rol y lo interpretara de manera regular y consistente. Desafortunadamente, se requiere que interpretemos varios roles diferentes, tanto en el trabajo como fuera de este. Como veremos en una de las tareas, para entender el comportamiento es determinar el rol que la persona interpreta en cierto momento de su vida. Un ejemplo sería el de un gerente de una empresa. Además de su trabajo, desempeña varios roles, como por ejemplo, miembro de los mandos medios, es ingeniero, vocero principal de la compañía ante la comunidad. Y fuera del trabajo, tiene otros roles como ser marido, padre, católico, jugador de tenis. Muchos de estos roles son compatibles, mientras que otros generan conflictos. Por ejemplo, ¿cómo influye su involucramiento religioso con sus decisiones directivas respecto al despido, cuentas de gasto y brindar información exacta a las agencias gubernamentales? Supongamos que le ofrecen una oferta de ascenso y requieren que se mude, pero su familia tiene el deseo intenso de permanecer en su actual hogar. Puede reconciliarse las demandas de sus roles de trabajo con lo de padre y marido. La cuestión está clara. Al igual que el gerente del ejemplo, todos tenemos que desempeñar roles diversos y nuestro comportamiento varía según el que interpretemos. El comportamiento del gerente cuando asiste en la iglesia los domingos por la mañana es diferente del que tiene en la cancha de tenis más tarde ese mismo día. De manera que grupos diferentes imponen roles que requieren distintos, de ir con requerimientos distintos para establecerse en esos grupos. Nombre Jesús Sepúlveda, le vengo a exponer sobre los estatus, cómo inciden en el comportamiento de los grupos. Los estatus no es más que el nivel de jerarquía el cual pertenece un miembro del grupo, que es escogido por los mismos miembros del grupo, que tiene consecuencias conductuales. Las características de los estatus son el poder que tiene un individuo sobre los demás, la capacidad de contribuir logros, objetivos y metas dentro de los grupos y las características personales que debe tener un puesto de trabajo o las actividades realizadas dentro de una organización, como la antigüedad. Los estatus, las consecuencias en los estatus se reflejan mucho en los estatus más altos, el cual tienden a romper las normas, a evadir las leyes, los cuales esto genera un mal desempeño entre los grupos y mala organización, ya que no le da la base a la participación de los mismos integrantes de los grupos, el cual esto influye a la inclusión de los mismos hasta la separación de los mismos grupos en las organizaciones. ¿Cómo influye el tamaño en los grupos en las organizaciones o empresas? ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, si un grupo grande es más eficaz y a la hora de resolver algún problema o de buscar recursos o beneficios.
que un grupo pequeño como de 7 integrantes, que es más productivo a la hora de realizar un trabajo. Pero están las contras entre el tamaño de los grupos. El tamaño de los grupos, esto se evidencia la pereza social, ya que no es más que los miembros de un grupo dejan de realizar sus tareas a la hora de que se aumentan las personas dentro del mismo. Lo que ocurre es el individualismo dentro del mismo grupo. Pero hay 5 factores los cuales nos ayudan a evadir o a disminuir lo que sería la pereza social dentro de las organizaciones, que sería establecer grupos de trabajo, incentivar competencias entre los grupos de trabajo, evaluar por pares de grupos de trabajo a los miembros de los mismos grupos para así tener un rendimiento constante, seleccionar a las personas más motivadas dentro de los grupos de trabajo y distribuir una recompensa a aquellas personas que se desempeñan mejor entre los grupos de trabajo. Es importante saber que si un grupo no está unido, quiere decir que no hay satisfacción dentro de los grupos, quiere decir que no hay motivación dentro de los mismos, ni hay una productividad. Esto es muy importante tener en cuenta, que un grupo tiene que tener todos estos factores integrados para poder tener un buen desempeño dentro de una organización. Un ejemplo del tamaño de los grupos, ¿cómo puede incidir? Yo no puedo decir que tengo la misma cantidad de personas para realizar un edificio que me van a hacer un beneficio mucho más grande que la misma cantidad de personas para realizar una casa. Eso influye entre la productividad y la eficacia entre los grupos. La diversidad. La diversidad no es más que estudia la cultura profunda, superficial y profunda de los estatus de los individuos en el comportamiento de una organización, el cual una desventaja de la diversidad es que le da a las personas o al miembro de cada grupo aportar una idea sobre lo que opina en ese grupo, ¿sí? Dependiendo de la cultura o la organización en que se encuentre. Esto genera problemas, el cual se generan unos problemas los cuales tienen que ir a una resolución de una manera más eficaz para la toma de decisiones, para que sea una toma de decisiones con mayor grado de actitud y tenga menos errores. Pero también genera unas desventajas. Las desventajas son las que generan más conflicto a la hora de inclusionar un grupo, de formar un grupo nuevo, ya que las personas que lo integran y no se les toma ese criterio como tal, se sienten insatisfechos y esto crea conflicto dentro de la misma organización en vez de haber un poco más de cohesión. Muchas gracias. Kevin Cuberos, les vengo a hablar sobre la toma de decisiones en grupo. La toma de decisiones es la más aceptada a nivel mundial. Sin embargo, la toma de decisiones en forma grupal tiene sus fortalezas y debilidades, las cuales, en cuanto al estudio del comportamiento organizacional, es importante conocerlas. Entre las fortalezas tenemos de que alguna decisión tomada en forma de grupo tiene mayor aceptación por los integrantes de este. También de que la diversidad de ideas que van a surgir de allí va a combinar todas esas perspectivas que incluyen los integrantes que componen. También entre las fortalezas tenemos que los conocimientos van a ser más complejos, es decir, de que todos esos conocimientos técnicos van a ir conglomerados hacia esa toma de decisión. Por otra parte, tenemos las debilidades. Las debilidades de una toma de decisión grupal es que conllevan a más tiempo para llegar a un acuerdo. Otra es de que se recae mayor presión en cada integrante de forma particular para aportar una idea. Y otra es de que la responsabilidad es ambigua, quiere decir de que en caso de que esa toma de decisión tenga una consecuencia negativa, esa responsabilidad se va a diluir. Tenemos de que la toma de decisiones puede ser afectada por dos fenómenos, los cuales pueden afectar la capacidad de ver con subjetividad y con calidad la forma de esas decisiones. Tenemos que el primer fenómeno es el pensamiento de grupo y el otro el desplazamiento de grupo. El pensamiento de grupo no es más una enfermedad que
se representa o se presenta en los individuos como una forma de reprimir sus ideas y de tratar de no nadar contra la corriente, es decir, de que sus ideas, en base a un consenso que tenga el grupo, ellos van a cohibirse por este mismo fenómeno, al cual han llamado pensamiento de grupo, para recluir sus ideas para sí mismos. Entonces, los gerentes deben evitar este pensamiento de grupo dentro de las organizaciones. De eso se evita haciendo las siguientes actividades, estimulando la capacidad que tienen los líderes internamente para que busquen soluciones de manera particular en cuanto a los integrantes. Los estimulen a que den su perspectiva. También, vigilando ¿qué? Vigilando la cantidad de integrantes que componen el grupo. ¿Por qué? Muchos estudios han descubierto de que la forma en que el integrante se desenvuelve en el grupo va de la mano con la cantidad de integrantes que formula el grupo. Es decir, entre mayor número de integrantes, más temeroso y más titubeante va a ser un integrante de ese grupo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuántos integrantes del grupo deberían ser los idóneos para hacer una organización o para tomar una decisión? No hay un número mágico para eso. Sin embargo, se sabe de que mayor a 10 integrantes ya empieza ese factor a sintomatizarse en el pensamiento del grupo. Por otra parte, también tenemos una sección de que el gerente puede asignar un abogado del diablo. Es decir, de que a una persona se le asigna la labor de que a todas las ideas que están surgiendo, él le busque sus pros y los contras. Pero esa es la función de él, como romper el hielo para que los demás tengan la facilidad de que la alternativa que ellos tienen, entonces la hagan vista, la hagan saber. El desplazamiento del grupo no es más que un estudio el cual se hace para saber a qué tienden las decisiones en forma grupal. Entonces se han evidenciado de que las decisiones en forma grupal tienden hacia el riesgo. ¿Por qué? Porque la decisión en forma grupal difumina la responsabilidad, que es lo anteriormente dicho, en lo cual cuando una decisión se toma y tiene unas consecuencias o esta decisión fracasa, la responsabilidad no va a recaer sobre una sola persona, sino que va a recaer sobre el grupo en general. También hay otras teorías de por qué los grupos tienden a sus alternativas a ser más riesgosas, pero eso ya se entra más como en el comportamiento humano anteriormente. Tenemos como un resumen de esta parte de que los grupos son más eficaces que el individuo, pero menos eficientes que el individuo. ¿Qué se quiere decir? Los grupos, cuando en criterios de calidad, en criterios de exactitud, en criterios de complejidad, tenemos que la toma de decisiones en forma de grupo es mejor o es más aprobada que la toma de decisiones en forma individual, pero es menos eficiente, ya que una toma de decisiones en forma grupal conlleva más tiempo, es decir, que en el factor velocidad no va a tener ventaja sobre la toma de decisiones en forma de grupo. Tenemos algunas técnicas para tomar decisiones, las cuales van a mitigar ciertos factores que pueden afectar a la toma de decisiones en forma de grupo y que éstas se manifiesten de forma negativa. Estas pueden ser la lluvia de ideas, que es una técnica muy usada donde son muy interactuantes. También está la técnica del grupo nominal y actualmente se usa mucho la conferencia electrónica, que no es más que una reunión sobre una mesa en forma de herradura, la cual va a tener sobre cada panel de computadora terminales de teclado y en el centro va a tener un monitor para que cada componente o cada integrante, ellos van a ofrecer sus ideas y sus alternativas, pero en la pantalla van a aparecer solamente las alternativas, o sea que va a haber anonimato. Tenemos otros aspectos importantes del estatus y qué proporciona el estatus en cuanto a un integrante o los integrantes de la organización, ya que no se puede definir el estatus de un japonés por el tamaño de su oficina. Ok, en cuanto a la pereza social equivale a que dependiendo de las culturas y de la idiosincrasia, de la ideología política que se tenga de cualquier integrante de la organización, es decir, de que no se le puede exigir el mismo rendimiento a una persona que venga de la República Popular China que trabaje de forma individual a que trabaje de forma grupal, ya que en China pues tienen una ideología
y estadísticamente hablando, se dice que la persona china trabaja o tiene mejor desempeño cuando trabaja de manera grupal, es decir, de forma colectiva. Otra cosa que se debe tener en cuenta en cuanto al comportamiento organizacional es la diversidad grupal, aprovechándola y usándola de una forma beneficiosa para la organización, ya que en esta diversidad equivalen a diversidades visuales como la raza, la etnia social, las religiones, que se pueden aprovechar en un todo para conglomerar ideas de diversas índoles y así solventar alguna problemática.